Señor delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, don Ricardo Sánchez, amigo. Señor hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad de Mairena del Alcor, don Juan Carlos Marín García. Señor presidente de la Coordinadora de la Confederación de Hermandades y Cofradías de la Soledad, don Francisco Alcalá. Señor conferenciante, don José Joaquín León. Hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno de las distintas hermandades de la Soledad que hoy nos acompañáis. Hermanos en Cristo y en su bendita Madre, Nuestra Señora de la Soledad, buenas tardes a todos y bienvenidos a Mairena del Alcor. Cuando me comunican por parte de la Hermandad de la celebración de este acto en nuestra localidad, lo primero que se vino a mi mente fue una pequeña reflexión que quiero compartir con todos vosotros, porque además estoy seguro que coincidís conmigo en ella. Los que somos y nos sentimos cofrades y compartimos ese sentimiento tan especial que va rondando nuestros corazones cuando se va acercando la Semana Santa, tenemos un grave problema. La Semana Santa es la misma semana en todo el mundo y, por tanto, tenemos una considerable dificultad cuando queremos conocer otras Semanas Santas distintas a las de nuestra población. Este problema se ve además acentuado cuando lo que más llena nuestra vida es una vocación concreta, en nuestro caso soledad, porque normalmente todas ellas coinciden en su salida procesional en el mismo día de la Semana Santa. Pero a grandes males, grandes soluciones, porque aunque no lo hagamos físicamente, hay otras formas de conocer cómo viven esas otras hermandades de diferentes localidades, distintas a la nuestra, su pasión por la Madre de Dios que compartimos bajo el nombre de Soledad. Y es ahí donde cobran importancia este tipo de encuentros. Es ahí donde podemos conocer y compartir experiencias para, a través de las personas, crear vínculos de unión a partir de un sentimiento común y vivencias que nos lleven a ensalzar aún más la figura de Cristo y de su bendita Madre en la vocación de la soledad. Yo os podría animar a que os acerquéis en Semana Santa para conocer la nuestra. Para mí, me van a permitir que lo diga, y perdonen el tópico, la mejor del mundo, aunque difícilmente esa invitación sería aceptada por muchos de ustedes. Les podría también decir que pueden ustedes venir a disfrutar de nuestra feria, la primera y más antigua de Andalucía. Por cierto, el próximo año, del 20 al 23 de abril, están todos ustedes invitados. O incluso decirles que pueden acercarse a gozar de buen cante el primer fin de semana de septiembre, para disfrutar de nuestro Festival de Cantes Hondos en honor a la figura de Antonio Mairena. Les podría decir también que no hay nada como pasear una mañana o una tarde, como la de hoy, por nuestro pueblo y disfrutar de las vistas de su castillo sobre toda la Vega de Carmona y dar una vuelta a tomar un aperitivo por cualquiera de los bares de nuestro municipio, pero no sé si el tiempo libre del que disponen hoy les dejará. Pero miren ustedes, sí me van a dejar que les invite a disfrutar del mayor patrimonio que tiene Mairena, sus habitantes. Así les voy a pedir a ustedes que disfruten de su estancia en Mairena del Alcor, que compartan y expriman al máximo a los maireneros y maireneras que tengan a su lado, que seguro que esta experiencia y este trato dejarán ustedes una huella tan profunda que despertará la ilusión y las ganas de volver a nuestro pueblo y poder disfrutar de todo aquello que les contaron. Nosotros siempre estaremos encantados de volver a recibirlo. Muchas gracias a todos por su asistencia y que pasen un feliz y fructífero día. Muy buenos días, querido hermano mayor de mi hermandad de la Soledad de Mairena, querido José Joaquín, querido presidente de la Coordinadora de la Confraternidad de Hermandades de Soledad, queridos amigos, mi querido Rafael, me alegro mucho de verte en mi pueblo, queridos hermanos soleanos, yo vengo a hablar hoy en mi condición de delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, como me han anunciado, y en ese sentido tendría que hablar en primer lugar, del apoyo decidido, del apoyo desacomplejado del Gobierno andaluz con todo lo que significa el mundo cofrade, nuestras hermandades, nuestras cofradías, que se ha materializado en 3 convocatorias de ayudas al arte sacro, 6,5 millones de euros, o la futura catalogación como bien de interés cultural de nuestras bandas de música, o el futuro Plan Andaluz de Arte Sacro, con un convenio que incluye Gobierno andaluz, Iglesia,
para la catalogación y preservación de todo nuestro rico patrimonio artístico y cultural, pero creo que hoy me prevalece sin duda más mi condición de hermano de la soledad, de hijo de hermano de la soledad, nieto, bisnieto, y quisiera decir que mucho más que ese patrimonio cultural o ese patrimonio artístico, lo que atesoran nuestras hermandades, y nuestras hermandades de soledad concretamente, es un patrimonio de fe. No en vano nos une una vocación a la mujer impoluta, a la mujer valerosa, que fue la primera que creyó al pie de la cruz, nuestra Virgen de la Soledad, y también un patrimonio absoluto de valores, un patrimonio de humanización en este siglo XXI. Voy a hacerte un poco de spoiler de tu conferencia. Un patrimonio de humanización en este mundo, nunca mejor dicho, deshumanizado. Y yo singularmente así lo he vivido. No hablo sobre el papel, sino sobre mis propias vivencias. En mi hermandad lo que he adquirido de personas como están aquí, antiguos hermanos mayores, como mi amigo Diego, mi amigo Antonio, mi amigo Mario, y personas que ya no están, como nuestro querido Quintín, nuestro querido Germán, nuestro queridísimo hermano Domingo. Lo que se ha vivido en nuestras paredes, y cuando no teníamos una casa hermandad, pues en unas paredes que eran prestadas, era pues a trabajar el valor del esfuerzo colectivo, del trabajo en equipo, de la solidaridad, de la conciencia social, de trabajar para ayudar a aquel que lo necesitaba. Y creo que si buena parte, seguramente, de lo que haya podido ser en esta vida, mi vida profesional o mi vida pública, lo es en muy gran parte por esos valores que aprendí de mis compañeros de la hermandad. Y a ellos, desde luego, emocionadamente, quiero dedicarles de verdad estas palabras. Habéis podido disfrutarnos de esta Casa Hermandad y algunos de vosotros pues, se ha maravillado, ¿no? con esta gran Casa Hermandad. Esta Casa Hermandad es el fruto del trabajo de mucha gente que algunos nos han precedido, y aparte de lo material que se puede ver, sobre todo lo que atesora son mucha humildad, mucho trabajo y mucha entrega. Yo no quiero seguir porque me voy a emocionar, y simplemente lo que sí me gustaría es desearos que disfrutarais de la hospitalidad. Mi pueblo si presume de algo, de ser un pueblo abierto y un pueblo hospitalario, y que disfrutemos de un día magnífico y que la Virgen de la Soledad os ampare siempre. Muchas gracias. Señor presidente de la Confederación de Hermandades y Cofradías de la Soledad, señor alcalde, señor delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, señor don José Joaquín León Borgado, que hoy nos trae una interesantísima ponencia que lleva por título ¿Para qué sirve un cofrade en el siglo XXI? Hermanos soleanos, amigos todos, muy buenas tardes. En nombre de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad de esta villa, damos la bienvenida a esta 47 convivencia de hermandades de soledad a todas y cada una de las hermandades aquí presentes y que tenemos por advocación mariana a la Santísima Virgen de la Soledad, así como a los miembros de nuestra hermandad, amigos y devotos aquí presentes. Estamos encantados de tener aquí, en este marco incomparable como es nuestra Casa de Hermandad, y esperemos que disfruten de este día tan significativo para los soleanos, porque la Santa Biblia es clara cuando dice que es agradable que los hermanos estén compartiendo juntos y en armonía, ya que nuestro Señor y la Santísima Virgen de la Soledad están presentes en este lugar. Este es un día en el que nos reunimos para vivir nuestras creencias compartidas y dar gracias por todo lo que se ha bendecido. Por ello, queremos darle y mostrarle el agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible este acto. Debemos recordar que este evento es para celebrar nuestra fe
y dar gracias por todas las cosas buenas de nuestra vida, donde juntos nos apoyamos unos a otros en tiempos de necesidad y regocijarnos en tiempos de felicidad. Este es un día en el que nos reunimos como comunidad para reafirmar nuestro compromiso con nuestra fe. Esperamos que entre todos se obtenga una experiencia memorable y enriquecedora en esta 47 convivencia de Hermandades de Soledad. Por todo ello, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este día tan especial. Muchas gracias, hermanos. Buenos días a todos. Un saludo especial pues, al señor alcalde de Mairena, al delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. También saludo especialmente al que desde hoy voy a llamar amigo, a José Joaquín, nuestro ponente en el día de hoy. Hermandades participantes en esta 47 Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradías de la Soledad, y especialmente a la Hermandad de la Soledad de Mairena del Alcor, que hoy nos recibe, y a su Junta de Gobierno y a todas aquellas personas que han ayudado a preparar con tanto esmero esta convivencia. Me consta que habéis trabajado mucho, anoche hablando con vuestro hermano mayor y algún acompañante más de vuestra Junta de Gobierno, pues nos contaban, nos relataban todo el proceso que ha venido desarrollándose para llegar hasta el día de hoy. Habéis trabajado mucho y merecéis el agradecimiento de la coordinadora y de la Confederación en general. Hermano mayor, estimado Juan Carlos, como decías anoche, venís trabajando desde hace meses, realizando un gran esfuerzo, pero ya ves que ha valido la pena. Aquí estamos, pues, varios centenares de soleanos, todos devotos de la Virgen de la Soledad en el misterio que tanto amamos, que proceden pues, de una treintena de hermandades que de distintos puntos de España pues, se han desplazado hasta aquí en este día. Toda la hermandad puede estar orgullosa, hermano mayor, puedes estar orgulloso y os felicito a todos. Desde la convivencia que se celebró en Priego han pasado ya 3 años. El pasado 20 de octubre se cumplieron esos 3 años. La pandemia, como en tantas otras cosas, nos obligó a posponer un año la convivencia que estaba prevista para el puerto de Santa María, y cuando parecía que ya podría celebrarse en el año 2021, habiendo cedido a Alcalá del Río amablemente su turno, pues la situación sanitaria y la incertidumbre por lo que podría pasar a reunirnos un número importante de personas, pues obligó, de alguna forma, definitivamente a suspender esa edición de nuestras convivencias, con el dolor y el desencanto de nuestros hermanos del puerto de Santa María y del resto de hermandades que habitualmente acudimos a participar en nuestras convivencias. Finalmente, pues para bien para todos, la situación sanitaria fue mejorando y todas nuestras hermandades, al igual que el resto de la sociedad, pues fueron retomando sus actividades, sus cultos, y también nuestra confederación pudo celebrar en febrero pasado su pleno de hermanos mayores y la elección de nuevo presidente y junta coordinadora de la confederación. Y aquí estamos, a vuestro servicio, e intentando continuar el trabajo bien hecho de nuestros antecesores. Aprendemos de vosotros siempre y continuaremos aprendiendo. Agradezco la presencia de todas las hermandades que hoy os encontráis aquí. Y he de decir que hay interés de nuevas hermandades por integrarse dentro de la Confederación. Alicante lo ha hecho recientemente y muy próximamente pues, también es posible que lo haga Antequera en Málaga, Nueva Cartella en Córdoba. En fin, hay movimiento, hay interés por estar en esta confederación que, como veis, sigue viva y sigue adelante, y todos los que estamos aquí lo estamos demostrando. Y hablando de nuestras hermandades, permitidme que haga una mención especial a la Hermandad de Salamanca, que recientemente ha sufrido el fallecimiento de la esposa de su hermano mayor,
justo hace pues una semana. Quiero enviar desde aquí todo nuestro apoyo y cariño de nuestra familia soleana a nuestro hermano Miguel Hernández y pido también vuestras oraciones por el eterno descanso de su esposa fallecida, Petra. Quiero recordar también que el próximo mes de enero tendremos el pleno de hermanos mayores y, aparte de los acuerdos que podamos tomar, espero que podamos alumbrar de alguna manera la forma en la que podría estar presente nuestra confederación en el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular que recientemente ha convocado el señor arzobispo de Sevilla. Vamos a trabajar este tema y, como digo, espero que en el Pleno de Hermanos Mayores ya podamos llevar pues, algunos elementos con los que podamos trabajar y ver si podemos estar presentes, que creo que sería importante, puesto que nuestro movimiento tiene gran fuerza y merecería estar ahí de alguna manera. Y hoy celebramos, como ha dicho bien el hermano mayor, la 47 convivencia. Y aunque pueda resultar obvio, esto lo solemos repetir, pues prácticamente en todas las convivencias, quiero recalcar, incidir en que la convivencia, como su nombre indica, pues es para vivir juntos esta jornada y con toda la programación. Las palabras de este momento que han dirigido las autoridades, las que estoy dirigiendo yo, la ponencia que vamos a tener a continuación, después la comida de hermandad y la misa solemne que tendremos a las 7 de la tarde, el donativo de las hermandades para la obra de caridad conjunta que se recogerá en el ofertorio y la homilía que don José Ángel Sey Menéndez, arzobispo de Sevilla, nos va a ofrecer, nos va a dirigir a todos. Y debo decir que el señor arzobispo manifestó un interés especial por estar aquí hoy con todos nosotros y presidir la Eucaristía. Por eso, la hermandad, pues amablemente, a pesar de que ya tenía un poco la programación hilvanada, pues cambió la fecha, ajustó la fecha a la agenda del señor arzobispo, porque personalmente él insistió en que quería estar aquí hoy con todos los soleanos. Y todo eso es lo que vivimos y lo que convivimos. Y todo eso es la convivencia. Y a todo, como siempre decimos, debemos de asistir, porque la finalidad de las convivencias anuales no es otra que la de dar culto a Dios y a la Santísima Virgen de la Soledad, hacer la obra de caridad conjunta, importante, que hacemos entre todos, formarnos pues a través de la ponencia que tendremos ahora, de la homilía del señor arzobispo y celebrar el reencuentro esperado, porque hemos estado mucho tiempo sin poder estar juntos, sin poder vernos, sin poder compartir. Y el momento de la comida pues, es el momento adecuado para saludarnos los que todavía no lo hayamos hecho, para intercambiar impresiones, en fin, enriquecernos todos los unos con los otros. Y también dando paso en ese momento a la hermandad que cogerá el relevo para la convivencia del año 2023, que será a la Laurín de la Torre, en Málaga. Y quiero en este momento aprovechar para dar la relación de hermandades que tienen solicitado organizar convivencia los próximos años. Como ya he dicho, a Laurín de la Torre será en 2023, Gerena de Sevilla en 2024, La Algaba, Sevilla, 2025, Huelca Rovera de Almería en el 2026, Bollullos del Condado en Huelva en 2027, Cantillana en Sevilla en 2028, Pozo Blanco en Córdoba en 2029, Coria del Río en Sevilla en 2030, Pilas, en Sevilla, 2031. El año 2032 está libre todavía, así que animo a las hermandades que aún no hayan organizado a que inmediatamente que no demoréis la solicitud, porque si no hay que pasar a varios años detrás, ¿vale? Bien, en 2033 será en Sevilla San Lorenzo y en 2034 en Benacazón, en Sevilla. Como veis, aquí hay 12 años, con los que, si Dios quiere y no pasa nada, bueno, pues están ya previstas estas convivencias. Y bueno, pues de momento nada más. Espero que sigamos disfrutando todo de este día y quiera Dios y la Santísima Virgen de la Soledad, pues que todos los que estemos aquí gocemos
de buena salud para poder disfrutar y vivir todas las celebraciones y acontecimientos que nos quedan por venir. Y dichas estas palabras, quiero presentar de alguna manera, porque aunque por muchos de vosotros es conocido nuestro ponente, habrá personas que no lo conozcan lo suficiente y es una personalidad que merece la pena pues, puntualizar algunos detalles sobre su obra, sobre su vida. José Joaquín León Morgado, pues gaditano, nació en Cádiz en 1955, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, articulista de opinión en Diario de Sevilla, Diario de Cádiz y los diarios del Grupo Yoli, colaborador de Canal Sur Radio en tertulias. Ha sido director de Cádiz en 2 etapas, del diario Cádiz en 2 etapas, en 1998 a 2002 y de 2004 a 2008, y director del Grupo Yoli entre 2002 y 2004. Antes de esto fue subdirector de ABC de Sevilla, desde 1991 a 1998. En este periódico trabajó 20 años en ABC de Sevilla. Asimismo, ha colaborado en Canal Sur Televisión, Onda Cádiz Televisión y Giralda Televisión en Sevilla. En 2010 fue galardonado con el 25 Premio Andalucía de Periodismo, concedido por la Junta de Andalucía. También ha recibido el 22 Premio Joaquín Romero Murube, este mismo año, 2022, y el Premio Fernando Carrasco, en el año 2021, del Consejo de Hermandades de Sevilla, entre otros. Es miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, con sede en Cádiz, autor de diversos libros, entre ellos Álvarez Duarte, El niño imaginero, editado por Almuzara en 2019, y más recientemente el libro de poemas Rincón de Sombras, editado por Colaval en este año 2022. Su relación con las cofradías es amplia. En Sevilla pertenece a las Hermandades de la Soledad de San Lorenzo, El Silencio y San Isidoro. Ha sido hermano mayor de la Soledad en Sevilla de 2020 a 2021, tras ser teniente hermano mayor. Antes fue hermano mayor del Carmen de Cádiz, de entre 2008 a 2012, y actualmente es delegado de Hermandades Sacramentales del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Como articulista, escribe de la Semana Santa Sevillana desde 1984, cuando empezó en ABC. Ha participado en numerosos pregones, conferencias, y el más reciente fue el acto de exaltación de la Eucaristía organizado por la Hermandad Sevillana de la Sagrada Cena en este año 2022. Bien, pues sucintamente, lógicamente su currículum es mucho más amplio, pero ya veis la personalidad y la figura de nuestro ponente. Yo os pido, aparte de agradecerle personalmente y en nombre de la coordinadora que esté hoy con nosotros, os pido que abráis los oídos, pero sobre todo que abráis el corazón para que lo que entre por el oído se quede aquí y sirva para bien de todos nosotros y del resto de nuestros hermanos que hoy no nos pueden acompañar, pero que nos esperan en nuestras hermandades a la vuelta. Muchas gracias y os dejo con José Joaquín. Señor alcalde de Mairena del Alcor, señor delegado de la Junta de Andalucía, señor hermano mayor de la Hermandad de la Soledad de Mairena del Alcor, señor presidente de la Confederación de Hermandades de la Soledad. Bueno, ante todo, al empezar esta intervención, yo quiero dar las gracias, ¿no? Las gracias por haberme invitado a participar en este acto, que bueno, para mí supone, por supuesto, algo especial, ¿no? por mi vinculación con las Hermandades de la Soledad y también por esas palabras tan cariñosas que me ha dedicado hace un momento el presidente de la Confederación, la coordinadora de la Confederación, de alguna manera, como suele ocurrir en estos casos, pues pintándome mejor de lo que soy, ¿no? Y creando quizás una expectación, no voy a decir desmesurada, pero sí una gran expectación.
Y bueno, también quiero decir, como al empezar, le agradezco por supuesto muchísimo esas palabras, agradezco también a la Hermandad de la Soledad de Mairena del Alcor lo bien que ha programado y lo bien que ha organizado este acto, magnífico. Y decir también, como estaba diciendo antes, que yo he podido hablar en determinados lugares, en muchos lugares, pero es la primera vez que hablo en un palacio de hermandad. O sea, porque esto no es una casa de hermandad, es un palacio de hermandad, es un auténtico palacio. Y bueno, creo que podéis estar muy orgullosos, pero no solo, como ha dicho también antes el delegado de la Junta de Andalucía, que es hermano de esta hermandad, no solo digamos, de lo que sería la obra física del edificio, que es un palacio en el sentido de que es un palacio como un palacio de congresos, ¿no? Aquí se pueden hacer de todo, conferencias, bueno, reuniones, tenéis una cocina que ya la quisieran muchos restaurantes, en fin, tenéis de todo, y luego encima, para colmo, para que no falte de nada, hasta pueden salir los pasos de aquí, ¿no? O sea, que es una auténtica suerte, pero como digo, eso, bueno, pues puede ser lo que vemos, lo que nos llega, lo que quizá nos sorprende a los que, como en mi caso, bueno, pues venimos de Sevilla, donde en el centro de Sevilla tener un local como este sería imposible, pero además lo importante no es eso, sino lo importante es que detrás de eso pues está el esfuerzo y se ve el trabajo, el cariño, el amor de unos cofrades soleanos, que es lo que de verdad levantan los edificios y lo que de verdad lo mantienen vivos, ¿no? Al elegir un tema para mi intervención en este encuentro de las Hermandades de la Soledad en Mairena del Alcor, la verdad que tuve algunas dudas, ¿no? Intenté que fuera algo de interés general, teniendo en cuenta también que aquí nos hemos reunido hermanos de la Soledad de diversos lugares, no solamente de Sevilla, no solamente de Andalucía, sino prácticamente de otras regiones españolas, como sabéis, y de Oviedo, de Salamanca, en fin. Pero bueno, ¿cuál podría ser entonces ese tema? Entonces se me ocurrió que quizá podríamos buscar respuestas, o intentarlo al menos, para una pregunta que a veces nos hacen esas personas que no son cofrades, que incluso, pues, no voy a decir que estén en contra, pero sí por lo menos que ven con muchas reticencias a las hermandades, y que a veces nos preguntan, bueno, ¿y para qué sirve un cofrade, no? ¿Para qué sirve un cofrade y más en estos tiempos, en el siglo XXI? Nosotros somos cofrades y estamos orgullosos de ser cofrades, pero ¿tiene sentido hoy en día? Nos lo podríamos preguntar. ¿Podríamos dedicar el tiempo libre a otras cosas? ¿Para qué sirve, en definitiva, un cofrade cuando en la Iglesia también hay otros movimientos y otras actividades en las cuales se puede encauzar la vida de un cristiano? Yo creo que la respuesta depende de la fe, de la esperanza y de la caridad. Si no tenemos fe, de nada nos sirve ser cofrades. A muchas personas que, como decía antes, a lo mejor o a lo peor, en este caso, no tienen fe, pues si le hacemos esa pregunta, ¿para qué sirve un cofrade en el siglo XXI? Posiblemente nos responderían, para nada. Un cofrade en el siglo XXI no sirve para nada. Pero nuestra respuesta debe ser diferente. Un cofrade en el siglo XXI sirve para algo, sirve para mucho. Y lo primero que debe aportar un cofrade, pues yo creo que es un valor añadido. Entonces también nos podemos preguntar, para saber de lo que estamos hablando, ¿y qué es un cofrade? Bueno, un cofrade debe ser, ante todo, un cristiano comprometido, con una misión en la sociedad contemporánea, como siempre han tenido los cofrades a lo largo de la historia. Debe ser un cristiano de nuestro tiempo, en definitiva, pero con un matiz que yo creo que es muy importante, y es que desarrolla su vida religiosa en una hermandad, no en cualquier asociación, en una hermandad, con sus peculiaridades y con sus matices propios. Por ejemplo, en el caso de los que aquí estamos hoy, pues un cofrade de las Hermandades de la Soledad tiene además el matiz de su devoción por la Virgen María en la vocación de la soledad, que representa el momento más terrible de los dolores de María, cuando ella se queda sola y angustiada tras la muerte de su hijo. Ese dolor de María, ese momento de la soledad que tanto
nos condiciona, pues también debe de impulsarnos y caracterizarnos al expresar nuestras devociones. En resumen, la misión efectivamente del cofrade en la sociedad actual sería la de un cristiano comprometido y coherente con sus creencias. Pero ojo, puede que no sea la misma que la de otro cristiano con otros carismas o con otra forma de asociarse. Es decir, un cofrade es cristiano, pero debe aportar, como decía antes, ese valor diferencial, que más adelante intentaré explicar en esta conferencia. Además de la fe, el cofrade debe tener esperanza, una esperanza abierta y yo diría que optimista. Los cofrades tristes pues normalmente están condenados al fracaso, porque en la sociedad actual lo que necesitamos es también transmitir pues una mentalidad abierta y al mismo tiempo ser consciente de que nuestras ideas siguen siendo válidas. Estamos en tiempos difíciles, ya lo sabemos, pero tampoco hay que ser tan pesimistas. Ha habido tiempos peores para los cofrades. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XIX, con las olas de anticlericalismo que hubo, que fueron todavía peores que las actuales, las desamortizaciones, porque incluso llegaron a afectar al patrimonio económico. Algunas hermandades y la propia Iglesia, muchas órdenes religiosas quedaron arruinadas, quedaron las hermandades muchas extinguidas, otras se tuvieron que unir para formar, porque eran dos pobrecitos que se juntan, ¿no?, al borde de la extinción. Bueno, pensemos también en los tiempos duros del siglo XX, en los años 30, el odio a los católicos que hubo durante la Segunda República, la quema de iglesias y conventos. Se perdieron imágenes, se perdieron patrimonios, pero también se perdieron vidas. Personas que fueron, hoy quizás se olvida porque la memoria se aplica en una sola dirección, pero también hubo personas que fueron fusiladas y asesinadas por sus ideas religiosas. En fin, que como sabemos hubo tiempos mejores y peores y los actuales podemos pensar lo que queramos, pero yo creo que no son de los peores. Nos ha tocado en todo caso este momento y debemos mantener la esperanza, porque Cristo y María siempre ayudan. Además de la fe y de la esperanza, el cofrade debe tener caridad. La caridad, junto al culto y la formación, forman el triángulo de la identidad del cofrade. Lo han formado ahora y lo han formado siempre, es decir, hay que mantenerlo, pero adaptado a los tiempos. Más adelante voy a entrar en cómo debe ser, o cómo creo yo que debe ser, porque tampoco yo puedo decir que tengo toda la razón, el culto, la caridad y la formación en el siglo XXI. Pero antes me quiero fijar en otras preguntas que también nos podemos hacer y que condicionan nuestra forma de ser. Por ejemplo, ¿dónde está el cofrade? Esta es otra pregunta importante. ¿Dónde está? Es decir, el lugar afecta a la forma de ser y de actuar. Yo, concretamente, soy cofrade de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla. Debemos reconocer, aquí también hay de la Soledad de San Buenaventura, debemos reconocer que en Sevilla, pues no voy a decir que nos miremos el ombligo, pero predomina la tendencia a creer que el único canon y el único modelo para las hermandades es precisamente el modelo de Sevilla. Y que fuera de Sevilla, pues sobre todo en las zonas más próximas de su entorno, con pocas excepciones, siendo realistas, pues a veces también piensan lo mismo, o al menos intentan seguir al máximo el modelo sevillano. No ya en la forma de llevar los pasos, que también se ha ido extendiendo, porque cada vez en más ciudades hay pasos, incluso donde no los había, que van con costaleros, pero bueno, ahí todavía pueden existir algunas diferencias y costumbres locales. Pero yo me refiero sobre todo a la hora de organizar las cofradías, de seguir lo que serían los aspectos más propios de las vidas de hermandad. Sin embargo, el lugar donde se encuentre una hermandad condiciona, y mucho, para bien o para mal. No es lo mismo una ciudad de 700.000 habitantes que un pequeño municipio de 700 habitantes. No es lo mismo tener una iglesia o capilla propia que estar en una parroquia. Incluso se puede decir
sin señalar a nadie, por supuesto, que no es lo mismo tener un párroco que atiende y entiende a las hermandades que tener un párroco con el que hay diferencias y a veces pues la convivencia no es perfecta, ¿no? En fin, que durante todo el año la vida de hermandad está muy influenciada por el lugar donde se encuentra la sede canónica y que no es lo mismo tener 3.000 hermanos que tener 300 o incluso menos. Y los aspectos sociológicos de cada hermandad, por la forma de ser de sus propios hermanos, pues también la condicionan en esos 3 pilares a los que me he referido, que son la caridad, el culto y la formación. Posiblemente tampoco es lo mismo en Sevilla o en Málaga o en Córdoba o en otros lugares de Andalucía, donde también quizá el ambiente pues, juega más a favor de las vidas de las hermandades que si lo comparamos con otras regiones o, como se dice ahora, territorios más secularizados, donde ser cofrade no está bien visto y hasta te pueden ver pues casi como un bicho raro, ¿no?, por decirlo así. Por consiguiente, en una reunión como la de hoy, pues no podemos pensar que todas las hermandades son como las de Sevilla, ni tampoco pensar que como las hay diferentes, pues vale todo. No, dicho sea sin sentido peyorativo alguno, sino que quiero decir que las que afronten peores circunstancias, pues no deben tampoco resignarse, ¿no? Y que es necesario siempre tener un afán de superación. También hay que recordar, a veces se olvida, que las hermandades y cofradías son un dique de contención contra la secularización existente en la sociedad actual, que quizás sea el mayor problema que padecemos, como suele decir el anterior arzobispo, actualmente emérito de Sevilla, don Juan José Asenjo. Otra pregunta vinculada a la anterior sería ¿cuándo está el cofrade? Es decir, no solo importa dónde estamos, en qué espacio o en qué lugar, sino también cuándo estamos, en qué tiempo. Estamos en el siglo XXI, esto ya se ha dicho varias veces. Por consiguiente, no podemos actuar como si estuviéramos en el siglo XVII, ni siquiera como en el siglo XX. Vivimos en los tiempos que nos han correspondido. Como decía antes, no son mejores ni peores, sino que son los que son. No nos podemos quejar porque es lo que tenemos que vivir. Y para que las hermandades puedan cumplir su misión de aportar un testimonio cristiano, debemos adaptarnos a esa realidad. ¿Cómo? Pues yo creo que en las formas y en el fondo. En las formas no significa, al revés, que despreciemos lo que se hacía antes, la forma de expresar la religiosidad popular en siglos pasados, sino que aprovechemos también lo que se puede hacer ahora como novedad. El arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, al que vamos a tener esta tarde en la misa, que hoy, por cierto, va a hacer un esfuerzo por venir a Mairena, porque va a hacer un doblete, como se suele decir, por la mañana va a estar en el Rocío, o estará en estos momentos en el Rocío también, en otro acto importante. Bueno, pues él es un participante activo en las redes sociales. Utiliza mucho Twitter, antes de que se arruinara con el señor Musk, y recientemente, al anunciar el segundo Congreso Mundial de Hermandades, del que se ha hablado antes por parte del presidente de Paco, y yo también lo voy a tocar después, pues bueno, decía que al anunciar ese Congreso Mundial de Hermandades en Sevilla en 2024, que va a ser muy importante, precisamente lo hizo en directo en el acto de apertura de curso del Consejo de Hermandades y Cofradías que se celebró recientemente. Allí mismo el arzobispo, cuando terminó, lo anunció a los asistentes y allí mismo cogió su teléfono móvil y envió un tuit para ponérselo a todo el mundo. Lo puso allí con el tuit y ya salió y de alguna forma pues lo proclamó oficialmente, ¿no? Bueno, esto fue un gesto que quizás llamó un poco la atención. No voy a decir que fuera de cara a la galería, pero en fin, fue un poco, digamos, pues por sorprender y por tener ese detalle, ¿no? No quiero decir que esa sea la forma de proceder que debamos de tener tampoco siempre en las hermandades, pero sí que se pueden aprovechar los recursos. Es decir, al mismo tiempo, en el caso de las redes sociales, de lo que se habla mucho, pueden servir
para comunicar o para enviar mensajes a la sociedad de lo que nos interesan, o también, pues, como se dice coloquialmente, para meter la pata, ¿no? Porque depende de lo que pongamos al final. O sea, que esas cosas depende del uso que se haga. Yo estudié periodismo, un teórico de la comunicación muy famoso en los años 70, que era de Estados Unidos, Marshall McLuhan, él hablaba de la televisión y decía que el medio es el mensaje, es decir, que el medio de alguna manera es el mensaje. O sea, la televisión cuando salió, y todavía no había salido a Internet cuando él lo escribió y lo puso de moda, pues el medio influye en el mensaje. Pero claro, el mensaje no es el medio. El mensaje, tú pones algo en Twitter y no es bueno ni es malo porque lo pongas en Twitter. Al final, el mensaje es lo que decimos. Y hay que saber qué es lo que se dice y hay que tener criterio en las redes sociales y en todas partes. Al hablar, por eso, de las formas, me refiero a que seamos testigos y partícipes de nuestro tiempo, aunque también sin renunciar al esplendor del pasado, sobre todo en los cultos. Pero más importante es el fondo. O sea, las formas son importantes, pero yo me quiero referir sobre todo al fondo. Bueno, la sociedad actual, sí, es verdad que a lo mejor pues, no es tan negativa o tan agresiva, a veces sí, pero en general no, puede que no sea tan agresiva como a lo mejor en los años de la guerra civil contra la religión, pero la sociedad actual es blanda. Es una sociedad que tiende a la relajación, a buscar lo cómodo, lo sencillo, a no complicarse la vida, a no comprometerse con nada, a ir a lo fácil. Por supuesto, siempre desde un punto de vista bastante egoísta, sin comprometerse con los demás. Claro, por eso, pues a veces a esas personas que tienen esa forma de ser, les choca, yo diría que positivamente, ¿no? En este caso, y les sorprende el testimonio, la ejemplaridad. Ahora hay veces... Aquí hay algún político, más de uno, ¿no? Pero bueno, no quiero señalar porque no va por ello, por supuesto. Pero sí es verdad que hay políticos que algunas veces pues, no cumplen lo que dicen, otros sí. Pero que, claro, eso hace que hoy día pues casi llama la atención cuando alguien es coherente. Oiga, es que eso debería ser lo normal, que alguien cumpla lo que dice debería ser lo normal, no lo excepcional, ¿no? Bueno, pues yo creo que los cristianos y los cofrades en este caso, pues las virtudes y los valores, el testimonio, la coherencia con nuestras creencias cristianas, las tenemos que exponer, las tenemos que transmitir a la sociedad de nuestro tiempo, porque muchas veces, como se suele decir, las actuaciones y el comportamiento pues son más importantes que las palabras, porque de nada sirve que yo o cualquiera diga que esto es así o de otra manera si después estoy haciendo lo contrario, ¿no? ¿Cómo debe ser un cofrade de hoy? Esta sería ya otra interrogación, ya la última, no voy a hacer tantas preguntas. Además del dónde y del cuándo está el cómo, es decir, ¿cómo debe ser un cofrade? ¿Cómo? Bueno, no perdamos de vista lo anterior, el dónde estamos, en qué lugar, en qué ciudad, en qué parroquia, en qué costumbres sociales, y el cuándo estamos, en qué tiempo, en qué momento o incluso en qué día. Además de eso está el cómo, es decir, dar respuestas a lo verdaderamente esencial del cofrade. ¿Cómo es el cofrade? A su forma de ser, a su identidad. Lo que somos, pero también lo que no somos, porque eso también hay que dejarlo claro y hay que tenerlo presente. Somos cristianos, decíamos antes, comprometidos con la Iglesia. Debemos amar en consecuencia, debemos amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, al menos en teoría. El amor a Dios pues se expresa a través del culto y también a través de la devoción por nuestros sagrados titulares. El amor al prójimo se expresa mediante la caridad y mediante las obras sociales que hacen nuestras hermandades. Y tanto el amor a Dios como el amor al prójimo nos exigen una formación, saber tener unos conocimientos al menos mínimos para ser coherentes y consecuentes. Decíamos también que somos cristianos con un sello propio, pertenecemos a una hermandad
Y eso se tiene que notar en nuestras creencias, que pueden ser comunes a las de otras asociaciones religiosas, porque también son creyentes, pero también se debe de notar en las formas, que, como decíamos, también son importantes. Las formas son herencias de siglo pasado, pero deben estar actualizadas al presente y con la mirada también orientada hacia el futuro. Por eso mismo, como he comentado, se debería de saber, o deberíamos siempre tener presente, lo que no es un cofrade. Practicamos la caridad y la solidaridad, pero un cofrade no es como un miembro o un militante de una ONG, aunque un miembro de una ONG pueda ser cofrade después, pero no es igual. Un hermano de la soledad, de cualquier hermandad de la soledad, pues no es como un voluntario de Amnistía Internacional o de Greenpeace, con todo el respeto por ellos, ¿no? Porque nuestra caridad y nuestra solidaridad se practica no por ideología, sino por creencia, por el amor a Dios expresado en los hombres y en las mujeres. Entonces, por mucho que coincidamos en algunas ideas o incluso en actitudes solidarias, las hermandades no son unas ONGs y no hay que confundirlas. Bueno, luego voy a hacer una cosa que quizá comentarla aquí hay que explicarlo, porque hay que entenderlo bien, ¿no? Vamos a ver. Me han estado contando antes que, claro, y yo lo sé porque a todos nos pasa, que a veces los actos de convivencia, las actividades recreativas, lúdicas, incluso caseta de feria, todo eso, actos que organizamos a veces, pues tómbola, en fin, todo tipo de actos, podríamos decir, lúdicos o recreativos, o convivencias de hermanos que a veces vienen también y se lo pasan muy bien y todos estamos comiendo y bebiendo y nos lo pasamos estupendamente. Hoy también vamos a hacerlo, ¿no? Pues claro, eso está muy bien, pero eso solo no es tampoco una hermandad. Eso forma parte de una hermandad y no lo critico y creo que hay que hacerlo y yo también lo hago cada vez que puedo, ¿no? Pero realmente, pues una hermandad no es una peña cultural, una hermandad no es una peña recreativa, una hermandad no es un casino, ni una hermandad es una caseta de feria, aunque pueda poner una caseta en la feria. Tampoco es una asociación de filántropos que hacen obras por filantropía, lo que es la filantropía, que es un concepto quizá haya pasado de moda, pero que en otros tiempos pues sí se hacía. Tampoco es una pandilla de amigos, o sea que nosotros nos podemos reunir con nuestros amigos, y podemos tener hermanos que son amigos, pero eso tampoco es una hermandad. En las hermandades es justo y necesario que haya esos ratos, que haya convivencia, que haya momentos de encuentro que contribuyen a unirnos, pero debemos entender que eso es una parte, que eso no es el todo y que esa parte, aunque a veces es la más divertida, pues no es quizá la más importante. ¿Por qué? Pues porque si dejamos a Cristo y a María en la puerta de la calle, si no están dentro de nuestras hermandades, nos estaremos convirtiendo en una asociación del tipo que sea, pero no en una hermandad, con los matices que le queramos dar, ¿no? Estamos en el siglo XXI, como ya he mencionado, y las hermandades y cofradías no pueden renunciar a perder sus señas básicas de identidad. Y a ellas me voy a referir a continuación en esos tres pilares fundamentales que ya he enunciado antes por encima, que son el culto, la caridad y la formación. Tres pilares de siempre, que los hemos oído muchas veces, pero que yo creo que igualmente pues también deben ajustarse al tiempo en el que vivimos. El culto. Las reglas y los estatutos de nuestras hermandades, así como las normas diocesanas promulgadas por los obispados a los que pertenecemos, nos indican los cultos y las normas que debemos cumplir. A veces, bueno, antes también hablando así informalmente, pues estamos hablando de los miembros que forman parte de una junta de gobierno, que según los obispados, pues a veces están limitados, ¿no? En algunos casos, pues no pueden ser más de 20, en otros no pueden ser, hay casos que no pueden ser, o se permite que no sean menos de alguna cifra, de 15, de 10, en otros, sin embargo, sí se puede, en fin, que no hay tampoco en esto una normativa general
entre la Conferencia Episcopal Española, con lo cual en unas diócesis pues, se utiliza de una manera y en otras de otra. Las reglas no todas son iguales, aunque bueno, en los temas esenciales pues sí que deben de coincidir, ¿no? Y luego ya también pues se permite, no hay que uniformar del todo, y también se permite que cada hermandad tenga su propia idiosincrasia, su propio estilo y sus propias características. Dentro de los cultos no cabe la menor duda de que los cultos externos son los más llamativos, los que reúnen a más personas, también los únicos en los que participa una parte bastante amplia, a veces muy considerable, de nuestros hermanos. En otros tiempos existía esa anécdota de que cuando ya entraba la Virgen, en los casos de nuestra Hermandad de la Soledad, y el hermano mayor pues dirigía unas palabras a los nazarenos, a los hermanos que habían participado en la procesión, y al final se despedía, bueno, hasta el año que viene, si Dios quiere. Ya eso hoy día no se estila, ya no se dice hasta el año que viene, si Dios quiere. Pero yo diría que desgraciadamente hay muchos hermanos que no vuelven hasta el año que viene y si Dios quiere. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es salir en la procesión, en la estación de penitencia, porque es lo que les gusta. Y del resto del año, pues, por lo que sea, pues no están presentes, ¿no? A veces porque no pueden, o también porque no quieren, o porque no sabemos atraerlo con la suficiente fuerza para que vengan. ¿Significa eso algo importante? Significa que el culto externo, la estación de penitencia, las salidas procesionales, en los casos que somos sacramentales, pues también las procesiones eucarísticas, aunque la participación sea menor que la salida de la estación de penitencia, ese al final, el culto externo, es el principal banderín de enganche que tenemos para los hermanos, incluso para los que no son hermanos, en nuestras hermandades y cofradías. Nos sirve a veces para captar a nuevos hermanos y para la imagen pública que queremos ofrecer a la gente. Al hablar de la gente, que una cosa que ahora está muy de moda, se habla siempre de la gente, se incluye ahí a todo el mundo, es decir, a los creyentes y a los que no son creyentes. En una conocida definición pastoral, los obispos del sur de España dijeron hace unos años que las procesiones debían ser valiosas catequesis plásticas. Esto de las valiosas catequesis plásticas ha quedado ya como una especie de latiguillo, o casi como un tópico, como una definición que a veces se repite, pero que no nos paramos a pensar en lo que significa, ¿no? Porque, claro, ¿por qué catequesis? Catequesis nos suena a reuniones, a cursos de formación, a dar una serie de directrices y de orientaciones a los hermanos para que sean más creyentes y más coherentes. Pero, claro, la catequesis básica que hacemos, esa catequesis plástica, como decían los obispos, pues se refiere a que cuando vemos un paso o un trono, o como se llame en cada lugar, en la calle, estamos viendo una escena iconográfica de un momento determinado de la pasión. Nosotros, afortunadamente, por lo general, pues si vemos un paso, excepto algunos que hay por ahí alegóricos que pueda haber en algún sitio, lo que sea, que pueda ser más extraño y que necesite de una mayor interpretación. Pero bueno, si vemos un Cristo crucificado o vemos al Cristo yacente, al Santo Entierro, que lo tenemos ahí también en la foto, pues sabemos más o menos lo que quiere decir, ¿no? Y sabemos el significado que tiene. Pero es que desgraciadamente hoy en día muchos niños ya no estudian religión, o sea, que es que no se enteran de nada de las creencias básicas. Muchos mayores, que quizá la estudiaron en sus tiempos, pues también lo han olvidado o ya no van a ningún tipo de oficio religioso y no les interesa, ¿no? Claro, eso significa que el testimonio de la cofradía en la calle es importantísimo. A veces cuando se habla, bueno, es que hay que ir bien, hay que ir con seriedad y tal, parece que es un capricho o que, bueno, ¿para qué vamos a ser tan aburridos y no sé cuánto y tal? No, es que a la gente se le llega o no se le llega y le estamos dando, como decíamos antes, un mensaje. Y el mensaje puede ser bueno o puede ser malo. También los podemos equivocar. Entonces, se trata de mover a la gente, pero moverla hacia la fe. Porque en los casos negativos, desgraciadamente, lo que haremos será alejarlos más todavía o dar una imagen negativa de las hermandades. Una cofradía tampoco tiene que ser todas iguales, ¿no? Ni mucho menos, yo no digo eso, al revés. Yo creo que todas tienen el derecho e incluso la obligación de elegir su propio estilo, su forma de presentarse en la calle,
que será por motivos históricos, por motivos de muchas características, que ayudará a formar su identidad. Una cofradía puede ir con música, sin música, en silencio, más alegre, más austera. En fin, puede ser, como se dice en Sevilla, de capa, de cinturón de esparto, de negro o de colores. Pero en todos los casos debe testimoniar esa fe en Cristo y esa fe en María. También existen, no solamente hay cofradías de penitencia, también existen las hermandades de gloria, que dan culto a imágenes marianas y a imágenes de santos. Y especial importancia en el culto público externo deben tener las procesiones eucarísticas, bien sean procesiones para el cumplimiento eucarístico de los enfermos o las procesiones del Corpus y, en general, las procesiones con el Santísimo Sacramento. En esos cortejos la responsabilidad es mucho mayor. Debe quedar clarísimo que en esas procesiones eucarísticas le estamos dando culto nada menos que a Jesús sacramentado, a Dios presente en el sacramento de la Eucaristía. Y somos nosotros quienes estamos acompañando ahí a Jesús sacramentado. Lo que nosotros hagamos, pues dirá, vaya los que van con Jesús sacramentado, o mira qué ejemplaridad los que van con Jesús sacramentado, ¿no? Dios está presente en el sacramento de la Eucaristía. Eso, como decíamos antes, en los tiempos actuales, pues también hay que explicarlo bien, hay que dejarlo muy claro, hay que expresarlo con un testimonio que reconozco que no es tan sencillo hoy en día, es difícil, porque muchas personas no comparten nuestras creencias o no lo ven y lo entienden. En fin, yo podría citar algunas anécdotas de casos que se dieron en Sevilla, de gente que te comenta, dice, bueno, soy delegado de Hermandades Sacramentales ahora en el Consejo de Hermandades, y nos comentaba en una hermandad, dice, bueno, es que yo estaba en la procesión eucarística y pasé por determinados lugares donde había una casa de ocupas y tal, y se asomaron pues unos chicos y una chica en calzoncillo y en ropa interior, allí cuando estaba pasando el Santísimo. Bueno, pues es una situación muy triste, ¿no? Quizá en otros tiempos no se daba, pero bueno, ahí en ese caso probablemente no los van a convencer ni van a ser creyentes nunca, pero hay que saber que, igual que eso es un caso extremo, pues hay otros casos en los que la gente se fijará mucho en la ejemplaridad de lo que está viendo. Además de los cultos externos, están los internos. A las novenas, los quinarios, los triduos o las funciones que celebramos a lo largo del año, a las misas de hermandad, bien sean mensuales o semanales, suelen acudir menos personas que a los cultos externos. A veces participan pocos hermanos, por los motivos que sean, o son casi siempre los mismos los que van. Ese yo creo que también es un reto para las hermandades. Es un reto difícil porque se trata de mover a personas y de hacerlos participar en algo para lo que puede tener determinados impedimentos, que cada cual tendrá los suyos, ¿no? Sabemos que no es fácil y no depende solamente del esfuerzo para que participen más, sino también de esa disponibilidad que puedan tener. Pero es una responsabilidad y hay que intentarlo. Los cultos también sabemos que después del Concilio Vaticano II, pues este asunto se plantearon muchos debates, ¿no? Los cultos, pues ¿tiene sentido hacer estos cultos barrocos con unos altares en los que hay decenas de candeleros con muchas velas encendidas y tal? Sabemos que había una serie de sacerdotes después del concilio que eso lo veían con muy malos ojos. Yo creo que afortunadamente se ha reconducido, ¿no? Por lo menos en Andalucía creo que se ha reconducido, no sé, en otros lugares, pero creo que los cultos deben ser lo más solemnes posible y esa debería ser siempre también una máxima que tengamos. Yo creo que los cultos, la solemnidad no significa nada superfluo, no significa que estemos haciendo algo pues, que no es necesario. Yo creo que la solemnidad también atrae, igual que, por ejemplo, la música religiosa, yo creo que también es un factor de atracción, nos mete más en la participación, nos hace ver quizás más la sacralidad de lo que estamos haciendo. Por eso la formalidad, la belleza, son atractivos para los hermanos. Y yo creo que, como decía, que no alejan, sino que atraen a más personas. Cuanto más solemnes son los cultos, mayor suele ser la participación. Eso vale, por supuesto, para los cultos internos y, sobre todo, para los que sean más importantes dentro de la vida de la hermandad.
Otro factor muy importante, otra pata de esa mesa de tres patas o otro de los, en fin, dentro de ese triángulo que decíamos tan importante para las hermandades, es la caridad. La caridad se suele decir que es uno de los puntos fuertes de nuestras hermandades. Los propios obispos y hasta algunos párrocos, cuando critican a las hermandades o hay algún aspecto que dicen que hay que corregir y tal, no suelen reconocer que en el aspecto de la caridad y de la asistencia social, la labor, pues, en líneas generales, pues, es ejemplar, ¿no? Es ejemplar. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, se ha visto recientemente en este tiempo que hemos vivido, desgraciadamente, de la pandemia, pues gracias a la acción social de los cofrades se prestó una gran ayuda a personas necesitadas de urgencia. Y de la Iglesia en general se decía, bueno, es que si hubieran cerrado los comedores cuando la pandemia, pues probablemente muchas personas hubieran pasado hambre, pero hambre de verdad, ¿no? Y ahí es verdad que las hermandades prestaron atención a personas que corrían riesgo de pasar hambre, que no podían afrontar pagos porque por su situación tras el cierre de sus negocios hasta que pudieron cobrar las subvenciones del gobierno y tal, o se habían quedado directamente en el paro sin recursos, pues lo pasaron muy mal. Y cuando todavía no se habían recibido esas ayudas, las hermandades estuvieron ahí, que es donde tenían que estar por otra parte. No se hizo nada que no se debiera hacer, al revés, era una obligación moral de hacerlo. Pero es verdad que se multiplicaron las atenciones a personas, sobre todo a mayores, e incluso a personas que no podían salir de compras. Hubo, en nuestro caso, por ejemplo, el Grupo Joven ayudó a personas que no podían acudir a los supermercados esos días y le hacían la compra y se la llevaban. En fin, detalles humanos que ayudaron a personas que estaban solas en su domicilio. Por eso también a veces la soledad, pues, en fin, eso nos llevaría casi para otra conferencia, hablar de la soledad, ¿no? De la soledad como concepto, que a mí me gusta mucho porque hay veces que nos apetece estar solos, y nos gusta estar solos incluso. A mí a veces me pasa. Pero hay personas que desgraciadamente están solos a la fuerza y no les gusta, sino todo lo contrario, desearían tener un poco de compañía, alguien que les ayude, que les apoye en momentos difíciles. Y yo creo que también los cofrades de la soledad, pues en algunos momentos debemos hacer eso, ¿no? También es importante no solo atender a nuestros hermanos, ni siquiera no solo a nuestros vecinos de los barrios en los que pueda estar una hermandad, sino que también es importante, sobre todo en las hermandades, a lo mejor eso en determinados municipios pues no se da tanto, pero sobre todo en las hermandades que están en ciudades ya más grandes, donde hay más hermandades, y en el caso concreto de Sevilla, pues yo creo que son muy importantes las obras de caridad conjuntas, es decir, unirse varias hermandades de un día, de unas características propias o de un barrio o lo que sea, como ha ocurrido, por ejemplo, en Sevilla con el Economato Social del Casco Antiguo o el proyecto Fraternitas del Consejo de Hermandades. En fin, iniciativas que no dependen solo de una hermandad, sino que también permiten hacer una obra social conjunta y llegar más lejos de donde se podría por una hermandad. Entonces, como conclusión de esto, yo diría que hay que seguir atendiendo lo más inmediato. Al que pasa hambre física y que no le puede decir, oye, ya te daré de comer dentro de 4 días, porque está pasando hambre hoy. Y entonces hay que atenderlo en el momento. Pero junto a eso, pues hay que compaginar, junto a lo que se suele decir en ese ejemplo que tantas veces habremos oído, de que hay que darle el pez al pobre, pero también es interesante o importante para que coma, pero porque padece hambre, pero también hay que darle una caña para que lo pesque, ¿no? En vez de darle el pez, pues vamos a darle la caña, que lo pesque, y así ya no tendrá que venir a pedirnos una limosna. Uno de los proyectos, en ese sentido, más importante, que yo creo que deberían plantearse las hermandades, es intensificar todo lo que sea relacionado con las ofertas de empleo. Es decir, nosotros tampoco podemos pensar que las hermandades se van a convertir en oficinas de empleo. No se trata de eso porque no se puede y excede las posibilidades de la mayoría de las hermandades, incluso conjuntas. Pero sí intentar de alguna manera organizar bolsas de trabajo que ayuden en las necesidades laborales, empezando por nuestros hermanos parados incluso. Y esto se puede hacer en una hermandad o en un grupo conjunto de hermandades. Y se puede cubrir un amplio espectro, es decir, no solamente, pues normalmente en estos casos siempre se piensa en trabajos poco cualificados, es decir, bueno, una señora que vaya a limpiar casas y tal,
Pues sí, eso puede ser y a lo mejor le hace falta, pero también a lo mejor pueden ser empleos cualificados, es decir, que a lo mejor pues un bufete de hermanos de la hermandad o cualquier tipo de despacho o una consulta médica o lo que sea, pues puede ofrecer otro tipo de empleos y puede de alguna manera ayudar a hermanos y a personas relacionadas con la hermandad. Iniciativas como esas se pueden orientar también hacia los barrios más pobres, como sucede en Sevilla con el Polígono Sur o con los Pajaritos, que aparecen entre los más empobrecidos de España y que están siendo de una atención preferente por parte de muchas hermandades, ¿no? Entre ellas la Soledad de San Lorenzo, que emprendió el proyecto Azarías, que muchos lo conoceréis, para que jóvenes alumnos de un barrio humilde como es el Polígono Sur, donde existe una altísima tasa de abandono escolar y estudiar está mal visto porque los propios compañeros pues casi se burlan o se burlaban, ya no tanto, pero al principio se burlaban de los que iban a estudiar porque decían que era perder el tiempo, pues que, en fin, que puedan estudiar, que puedan terminar el bachillerato, que puedan incluso cursar carreras universitarias para que el día de mañana encuentren eso que decíamos antes de la caña de pescar, un medio de trabajo y puedan sobrevivir, ¿no? Y tener un porvenir mejor. En fin, cada hermandad, no vamos a generalizar, es muy complicado, cada hermandad se tiene que adaptar a su entorno, cada hermandad debe de pensar qué puedo hacer yo, dónde puedo ayudar más. Y yo creo que en eso es lo que tenemos que estar y ese es uno de los grandes retos para los cofrades en el siglo XXI. Y ya la tercera parte, mejor dicho, del trípode o el tercer vértice del triángulo sería la formación. A veces cuando se habla de la formación pensamos que va a ser un rollo, que va a ser una serie de conferencias, como esta por ejemplo, para darle el tostón a los hermanos. Y sabemos que es improbable que nos salga algún teólogo de relumbrón gracias a los cursos de formación que podamos organizar en nuestra hermandad. Bueno, no se trata efectivamente de que los chavales del grupo jóvenes pues se conviertan en teólogos como Benedicto XVI, ni nada de eso, pero sí se trata de que todos los hermanos que están apuntados o inscritos en una hermandad y que participan en su vida, pues tengan un mínimo de formación y puedan ser consecuentes. Deben saber, como decíamos antes, que están en una hermandad donde el culto, la caridad y la formación son las tres asignaturas que todos deberíamos aprobar. Yo también soy partidario, en relación con lo que acabo de comentar, de ajustar la formación al auditorio. Es decir, no pasarnos de exquisitos ni tampoco quedarnos cortos. No hay que abrumar con unos conocimientos evangélicos o teológicos exagerados, porque probablemente conseguiremos el efecto contrario, terminaremos aburriendo a esos hermanos, pero claro, tampoco estoy diciendo lo contrario, o sea, que tampoco nos podemos pasar de simpáticos y caer en frivolidades y hacer algo que no sirve para nada, ¿no? Creo que hay que cubrir las necesidades y ajustarse en cada caso pues a lo que se necesita en el lugar donde estamos operando, donde estamos presentes. Por ejemplo, pues hay muchas hermandades que están organizando cursos para la confirmación de sus hermanos más jóvenes. Eso creo que es una labor importante porque estamos formando a los jóvenes para que ellos tengan esos conocimientos, para que se puedan recibir el sacramento de la confirmación y por lo tanto les ayudamos en la formación suya como cristianos. También hay hermandades, algunas, donde es necesario o donde el párroco así lo requiere, que ayudan en los cursos matrimoniales. Otras crean escuelas de familia. No está tampoco de más participar en los cursos ya organizados por los consejos locales de hermandades, allá donde los organicen, porque quizá ellos en estas instituciones pues, pueden contar con una mejor disponibilidad de enseñantes que a veces pues, es difícil de conseguir en una hermandad, porque también no son profesores, pero bueno, las personas que den las conferencias o que participen pues deben tener también una cierta cualificación y a veces eso cuesta trabajo. Entonces, quizá también ahí los actos conjuntos pues también se pueden valorar, ¿no? Y luego otra cosa que creo que es importante es adaptar la formación a los grupos de cada hermandad. Es decir, puede ser, por ejemplo, por tramos de edad, a los mayores, a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes o juniors, a los niños
empezando con las guarderías y con otras actividades que le vayan dando a conocer lo que es la hermandad. Y bueno, también, por ejemplo, pues, en fin, ya hoy día no, antes se hacía también a lo mejor una diferenciación para las mujeres, que yo creo que hoy día eso ya está pasado de moda, ¿no? Por motivos obvios. Pero bueno, que es verdad que sí es cierto que debemos adaptar la formación a los grupos que hay dentro de la hermandad para que sea más eficaz. Y no olvidar tampoco que al final la hermandad está formada por todos esos grupos, por todos los hermanos, por todas las hermanas, por todos los que participan en su vida y se han inscrito ahí porque se supone que se han inscrito voluntariamente o que lo han inscrito sus familiares, sus padres o sus abuelos. Al final, todos juntos formamos la familia de la hermandad. Y en la familia de la hermandad, que debe ser una familia, debe tener esa organización semejante a una familia, al fin y al cabo el hermano mayor, bueno, pues la propia palabra lo dice, ¿no? Es un hermano mayor. O sea, que sería como en este caso el padre no es, porque el padre lo tenemos arriba, pero es el hermano mayor de la familia, de la hermandad. Y bueno, hay que reconocer también, aquí lo hablábamos también antes de empezar, que en esta hermandad de Mairena del Alcor, como en muchas hermandades pues, de la Soledad, yo creo que prácticamente en todas probablemente, salvo en las que se han fundado más recientemente, las familias han sido muy importantes. Las familias han sido las que han conseguido durante muchos años mantener la pervivencia, a veces en circunstancias muy difíciles de las hermandades, llevarlas adelante, que salieran en Semana Santa cuando estaba la cosa complicada, etcétera, ¿no? Y mantener esa actividad. Las familias son muy importantes dentro de la hermandad y yo creo que eso hay que reconocerlo y tampoco hay que decirlo como a veces ocurre en ciertos ambientes de Sevilla en plan despectivo, ¿no? Es que esta es una hermandad de familia. Bueno, ¿y qué pasa? No está mal que sea una hermandad de familia. El problema no es ese. El problema no es que haya familias en la hermandad y que haya familias, como decía antes el delegado de la Junta, que puede llegar la herencia incluso desde su bisabuelo, ¿no? Y el abuelo, el padre, en fin, y después aspiramos a que sigan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, en fin, que siga esa cadena, que es importante. El problema, yo creo que por supuesto no es ese, al revés, eso está muy bien. El problema es cuando eso sirve para cerrar las puertas de la hermandad. Junto a eso hay que tener las puertas abiertas al que llega. Todas las familias que están en una hermandad, o las que están ahora por lo menos, pues han llegado en un momento, ¿no? Yo me voy a poner, por no criticar ni no decir nada de nadie, voy a decir mi caso concreto. Yo, por ejemplo, llegué y cuando yo llegué mi padre no era de la hermandad, pero ahora es de la hermandad mi hijo y mis nietas son también de la hermandad. Es decir, que al final la cadena esa que estamos creando en algún momento tiene un principio, no viene desde Adán y Eva, viene desde algún momento, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente. Pero claro, ¿por qué? Pues porque la hermandad también tiene las puertas abiertas, es decir, a mí me abrieron las puertas y yo sentí precisamente que era una hermandad de puertas abiertas y eso es precisamente una de las cosas que atrae y que yo creo que más gusta a los hermanos. La formación también hay que decirlo, ¿no? No sé, siempre lo pensamos desde el punto de vista religioso y es verdad que esa formación religiosa pues, es importante. Pero yo creo que también hoy día se podría ampliar como complemento, no como lo esencial, a otras actividades, igual que decíamos antes lo de, bueno, que hay que organizar convivencias y eso también es parte de la formación y hay que organizar pues todo lo que se pueda hacer, actos culturales que también pueden ser interesantes, etcétera. Pero bueno, que también hoy día yo creo que organizar cursos para que los hermanos puedan tener habilidades o actitudes o, por ejemplo, pues que no sé, cursos de Internet, por ejemplo, se podrían hacer en algunas hermandades, o igual que se hacen pues de coser también, que viene bien para poder tener enseres en la hermandad, que normalmente siempre se habla de las hermanas, aunque los hermanos también podrían coser, ¿no? Pero bueno, es verdad que esos grupos pues también tienen una labor importante. Y esa formación, vuelvo a lo que decía antes del arzobispo del buen uso de las redes sociales y de Internet en general. O sea, que también a veces puede ser útil organizar cursos sobre eso, tanto para los jóvenes como para los mayores, incluso cursos educativos para que sepan utilizar bien esas redes sociales y no cometan pues, errores o el efecto contrario al que buscamos.
Y ya para ir terminando, quiero hablar un poquito del Congreso Mundial de Hermandades. Antes se ha mencionado aquí ese Congreso Mundial de Hermandades que se va a celebrar en Sevilla en el año 2024. Bueno, nuestras hermandades no deben de ser grupos religiosos aislados, lo hemos dicho, sino que también deben mirar un horizonte común. Tenemos nuestro estilo, tenemos nuestras características, pero estamos dentro de un conjunto y sobre todo estamos dentro de la Iglesia. Por eso es bueno asociarse con otras hermandades para proyectos conjuntos, pero un ejemplo clarísimo es este, ¿no? Organizar confraternidades con hermandades de distintas ciudades, como es la nuestra de la Soledad, es decir, ir más allá de nuestra hermandad y de nuestra ciudad o nuestra población. Aprovechar los esfuerzos de unión y bueno, precisamente mañana el arzobispo de Sevilla, que nos visita esta tarde, don José Ángel Saiz, va a presentar el plan pastoral para la archidiócesis al que ha convocado a las hermandades, porque a los hermanos mayores y a representaciones de las hermandades, porque quiere que, no sé si hoy dirá algo de esto, pero bueno, quiere que las hermandades tengan un papel importante en ese plan pastoral de la archidiócesis, igual que ocurre con otros obispos, porque afortunadamente para nuestras hermandades la percepción que había en una parte del clero, sobre todo la jerarquía, de que las hermandades pues eran un problema, incluso que realizaban una labor negativa para la Iglesia, yo creo que eso ha cambiado y hoy día están todos de acuerdo, o casi todos, en que la labor que realizan es muy positiva y que lo que hay es que utilizarla correctamente. El arzobispo, como decía, anunció que en 2024 se va a celebrar en Sevilla el segundo Congreso Mundial de Hermandades, que se celebrará precisamente a los 25 años de haberse celebrado el primero. Estará organizado conjuntamente por el Arzobispado y por el Consejo de Hermandades de Sevilla. Se está empezando a trabajar, se están creando algunos grupos. El lunes precisamente yo tengo una reunión porque yo soy el coordinador de comunicación del Consejo y nos han citado para ir viendo cómo se van a preparar los temas de comunicación de este Congreso. Y bueno, pues la verdad que todavía, vamos a decirlo claramente, todavía no se conocen los detalles ni los pormenores del Congreso, solamente que va a haber un Congreso y que se va a perfilar poco a poco ese programa. Tampoco se sabe si van a salir pasos a la calle o si los van a montar en los templos, que es lo primero que preguntan siempre, ¿no? O sea, aquí cada vez que se hace algo, ¿van a salir pasos? Bueno, pues no se sabe todavía. Igual salen o igual no salen. Seguro que al final saldrá alguno, pero bueno. Entonces, bueno, lo que sí es cierto que va a ser una buena oportunidad para que las hermandades y cofradías, el Congreso es mundial, o sea que se va a intentar extender no solamente a España, hermandades de todas partes de España, como las que aquí hoy estamos representadas, sino también de fuera, también de la Soledad, pues ahí en México, en Lima, en otros países de Hispanoamérica, y a este Congreso se va a intentar que vengan también pues de otros países de Europa, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos ver cuál es el papel de las hermandades en el siglo XXI, lo que hemos intentado responder en esta conferencia. Yo creo que, como ha dicho antes el presidente de la confraternidad, las hermandades de la Soledad, que son pioneras, que han estado en vanguardia y adelantadas en la unión y en la integración, pues quizás deberían plantearse cuál podría ser su aportación a este Congreso. Yo no voy tampoco a entrar en detalle porque eso lo tendréis que decidir vosotros, pero también apoyo esa idea como una sugerencia, ¿no? Creo que las soledades no se deben de quedar al margen de ese Congreso Mundial, porque la devoción a María Santísima en su soledad, a la Virgen de la Soledad en todas sus formas de ser, en todas sus representaciones, pues es uno de los pilares de la fe mariana de España, de América y yo diría que de gran parte de la humanidad. Y termino ya volviendo a la pregunta del principio. ¿Para qué sirve un cofrade en el siglo XXI? Era el título de esta conferencia. Bueno, en una sociedad secularizada y descreída como la que nos ha tocado vivir, no debemos quejarnos, sino actuar. Convertir de verdad, a lo que decían los obispos, a las hermandades, en un dique contra la secularización, es decir, un dique contra el ateísmo y un dique contra la incredulidad. Para que cuando alguien vea un paso en la calle,
y no entienda quiénes son esos personajes ni cuál es la historia que representan, se les explique y sepan que es el testimonio de la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo y de los dolores y la soledad de María y de nuestra salvación como género humano. Así pues, en el siglo XXI no se puede decir que ser cofrade merece la pena, sino que ser cofrade es una alegría. Debemos estar alegres y orgullosos de ser cofrades, pero sabiendo también la responsabilidad que eso implica. Un cofrade debe servir ¿para qué? Pues para que nuestras hermandades sigan vivas y para que iluminen con la luz de la fe a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. Muchas gracias. Bueno, quisiera felicitar y agradecer a José Joaquín esta magnífica conferencia que nos ha servido a todos seguro como una jornada de verdadera catequesis. La Hermandad de la Soledad de Mairena del Alcor quería entregarle un presente como recuerdo de esta 45 convivencia de Hermandades de Soledad. Vamos a poner por las gafas. El presente dice: de la Hermandad de la Soledad de Mairena del Alcor a don José Joaquín León Morgado, en la 47 Convivencia Nacional de Hermandades y Cofradía de la Soledad, 26 de noviembre de 2022. Mairena del Alcor, con un gran afecto y cariño, la Junta de Gobierno. Muchas gracias al hermano mayor y a toda la hermandad y a toda la confraternidad, y deciros también que cuando yo vea esto cada día o en mi casa, pues siempre me acordaré de este día en el que estuvimos también aquí en esta reunión de hermanos de la Soledad, y sobre todo ese presente que me recordará siempre a esta Hermandad de la Soledad de Mairena del Alcor. Muchas gracias.